Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas a esta semana de esta materia tan bonita, las ciencias experimentales. Pues iniciamos con los temitas, que son los temas que vamos a poder, que tenemos que ver para efectos de el examen. ¿Sale? Entonces, aquí están. Las ciencias experimentales se dividen en varias áreas y la primera que vamos a ver es la biología y la ecología. Bueno, ¿qué es la biología? Es la primera pregunta que nosotros debemos eh, de tener en cuenta para poder avanzar y entender sobre las temáticas que se van a ver. Bueno, la biología se enfoca al estudio del origen, de la estructura y de las funciones y evolución de los seres vivos, ¿no? Entonces, no estudia todo como tal la biología, pero sí el origen, estructura, las funciones y cómo ha sido la evolución de qué, de los seres vivos. ¿Sale? Entonces, la biología como tal es la ciencia de la vida. Como una ciencia se apoya cuando una ciencia se apoya en otras, se llama que es una ciencia multidisciplinaria. Es decir, que tiene relación, que tiene su apoyo, que tiene un entrelace entre varias materias, ¿sale? Entre otras ciencias. Bueno, la biología, ¿con qué otras ciencias tiene relación? Pues nosotros lo vemos y podemos pensar que es obvio que la biología tiene una relación con la química. Incluso hay quien la puede incluso confundir. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la química? Bueno, la química en estos últimos 130 años ha permitido desentrañar la estructura y la función de las biomoléculas, es decir, de las moléculas de la vida, que son los azúcares, las grasas, las proteínas, el ADN y el ARN, y conocer su papel en el metabolismo de los seres vivos, ¿no? Entonces, ciencia que se relaciona con la biología, la química. Ahí está. Ahora, por su parte, otra ciencia importante es la física. Esta ciencia tiene descubrimientos como la estructura del átomo, se han descubierto los rayos X, la manipulación de la radioactividad, la microscopía electrónica y el ultrasonido, entre otros. Entonces, la física como tal ha aportado también a que la biología avance, y la biología se apoya también de los avances y descubrimientos que existen dentro de la física. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Ahora, dentro de esas mismas ciencias, las matemáticas pues son muy importantes. ¿La matemática se relaciona con la biología? Claro que sí. Es la matemática la que se ha encargado de desarrollar, de diseñar herramientas y modelos para poder cuantificar y procesar los datos y predecir el curso de los fenómenos biológicos. Por ejemplo, el crecimiento de un tipo de población, de una comunidad. Y esta comunidad, hablando no necesariamente de seres humanos, sino de una comunidad de otras especies. ¿Sale? Entonces, cuantificar, recordemos que en metodología en ciencias sociales, hablamos de que implicaba el conteo, cuántos números, y que la cualificación hablaba de la calidad y otro tipo de datos importantes, ¿no? En este caso, las matemáticas se encargan de esta cuantificación. Ahora, la geografía ayuda también a descubrir
territorios y nuevas regiones naturales que hacen propicios el desarrollo de la vida. ¿Por qué algunos seres vivos pueden y tienen la capacidad de vivir en algunas condiciones climáticas que para otros son condiciones extremas, de mucho calor o de mucho frío, o de incluso una presión del agua, por ejemplo, en el mar, en donde hay seres vivos en profundidades muy adentro en el mar y sin embargo, no todos los seres vivos pueden y tienen la capacidad de aguantar esta presión, ¿sale? Entonces, también se encarga de esto la geografía. Otra materia, otra ciencia, perdón, que se encarga de ello, pues es la historia. La biología tiene que ver con la historia, sí. La biología se encarga de una recapitulación, de situar tiempos en los acontecimientos que hay a través de todo el desarrollo de ese tiempo y darle un sentido a la biología como una ciencia. ¿Sale? ¿Cuál ha sido también el desarrollo de ciertas especies? Lo que es también la sociología implica implica los hábitos sociales, que influyen en el contacto del ser humano con algunos seres vivos, con lo alimenticio, con lo económico, con la ecología y con otros fines. Entonces, la sociología es cómo se desempeña, cómo se desenvuelve el ser humano, ya lo vimos también, con otros seres vivos, con el mismo ser humano, pero también con otros seres vivos. ¿De acuerdo? La lógica, que es la ciencia que propone las bases del pensamiento racional, profundo, y esto nos lleva al desarrollo de todas las otras ciencias. ¿Sale? Entonces, se tiene también que la ética busca que el desarrollo de las ciencias aplique la sustentabilidad y se mantenga el impulso permanente a favor de la preservación de las especies naturales y de los hábitats. Profe, Mande. racional significa a la razón. Racional del pensamiento, de la razón profunda. Sí. ¿Sale? Entonces, nosotros Ok, tenemos gracias. un pensamiento, pero ya de profundidad, sale un pensamiento racional. Ujú. Entonces, a eso nosotros le llamamos lógica, ¿sale? A ese pensamiento que nos permite el descubrimiento y desarrollo de nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, hacia adelante. Hay varias de estas ciencias, unen sus conocimientos y crean ramas que son colaterales. Adicional a esas ciencias que acabamos de ver, existen otras pequeñas ciencias que van en desarrollo, para que se generen algunas especialidades. ¿Sale? Y tenemos por aquí, por ejemplo, dice, señor, descubrieron el código del genoma humano. Malditos hackers, voy a tener que cambiar de contraseña, ¿no? Entonces, en eso es lo que estamos nosotros avanzando en esta partecita de la ciencia. ¿Cuáles son algunas de las nuevas ramificaciones o especialidades? Bueno, ya no es solamente física o química, hay una físico-química, la biogeografía, biofísica, la sociobiología, la bioética. Existe aquí en una licenciatura, aquí en la universidad, la psicobiología, la etología, y que no, algunas que no pueden marchar solas, como por ejemplo la genética, cuyos conocimientos han trascendido la producción de sueros a partir de algunos anticuerpos que se han desarrollado, el desarrollo de vacunas, como ahora
con el COVID, la modificación de especies de utilidad alimenticia y también se ha ido nutriendo estas nuevas ramas del conocimiento. Entonces, la biología no es única, tiene una ramificación muy grande y muy importante. A ver, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? ¿Qué tenemos aquí? Hay una pregunta. Vamos a estar a través de este curso realizando algunas preguntas y ustedes me van a ir contestando. En este caso, en la primera columna de la siguiente tabla aparece la lista de 8 disciplinas científicas. En la segunda, las aportaciones que la biología ha recibido de estas, sin las cuales no podría tener el actual desarrollo. Y tenemos una columna entonces con las disciplinas y otra columna con aportaciones que ha recibido la biología. ¿Cuál va con cuál? A ver, vamos leyendo. La primera, por ejemplo, dice, es microscopía, estructura del átomo, ultrasonido, manejo de la radioactividad. ¿Quién ha realizado estas aportaciones? La microscopía, la estructura del átomo, el ultrasonido, el manejo de la radioactividad. ¿Quién se La física. En este caso, nosotros tenemos que la física, por supuesto, ¿verdad? A ver, vamos, muchas gracias, Amy. Tenemos ahí ya una respuesta. A ver, vamos viendo con cuál se relaciona la siguiente. Dice, descubrimiento de las biomoléculas y su papel en el metabolismo. La química. La química ha hecho ese descubrimiento. Muy bien. Ok, entonces ese descubrimiento va con la química. Ahora, tenemos herramientas, modelos para cuantificar datos y predecir hechos sobre los seres vivos. ¿Quién ha realizado esto? ¿Qué disciplina? La historia. Historia. Aquí hay una parte, un tip. Cuantificar datos y predecir hechos. Matemáticas. Matemáticas, ¿verdad? Muy bien. Las matemáticas se encargan de esos datos o la predicción de esos hechos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la siguiente dice, conocimientos de los hábitos alimenticios de los grupos humanos. ¿Quién ha realizado esta aportación a la biología del conocimiento de los hábitos alimenticios? Sociología. Sociología. Es correctísimo, la sociología es la que ha encargado de esto. Ajá, muy bien, excelente, Amy. La E dice, recapitula los acontecimientos a lo largo del tiempo que le dan sentido a la biología. Historia. La historia, correcto, a lo largo del tiempo. Ahora sí acerté. Ahora sí, así es. A lo largo del tiempo, ¿verdad? Recapitula todo lo que ha pasado. Muy, muy bien. Impulsa la aplicación del desarrollo sustentable en todas las ciencias. Ética. Impulsa la aplicación del desarrollo sustentable y esa es, correctísimo, ética. ¿Sale? Muy, muy bien. ¿Por qué del desarrollo? ¿Por qué ética? Pues el desarrollo sustentable se refiere a hacer las cosas bien hoy y pensar no solamente en nuestra generación, en los que estamos hoy y decir el planeta, si hacemos lo que nos da la gana, lo que querramos y no cuidamos, pues va a durar 50, 80 años más y listo, no va a pasar nada, se va a destruir, pero nosotros vamos a alcanzar a vivir nuestra vida porque pues no vamos a durar más de 80 años. ¿Ok? Entonces,
Ahí la ética implica el pensamiento ya más profundo y de poder cuidar, el preservar el mundo, no solamente para nosotros, sino para generaciones futuras. Muy bien, excelente. Dice la G, propone las bases de pensamiento y del desarrollo científico. La lógica. La lógica, correctísimo. La lógica es la que se encarga de esas bases del pensamiento a través del razonamiento. Muy, muy bien. Ahora, describe territorios y regiones propicias para el desarrollo de la vida. Geografía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esos territorios y regiones, nosotros podemos estar seguros de que quién los describe, quién desarrolla conocimiento de esos territorios nuevos, la geografía, ¿verdad? Muy bien, excelente, muy, muy bien. Pues bueno, ya llevamos ahí un avance muy bueno, importante. Ahora, ¿qué término se utiliza para denominar a la ciencia que mediante la manipulación del ADN permite, entre otras aplicaciones, la producción de sueros a partir de anticuerpos y el desarrollo de vacunas de nueva generación que sean más seguras y con menos efectos secundarios? ¿Qué término se utiliza para denominar a esa ciencia que manipula el ADN? Por lógica. Estoy entre biofísica y genética. ¿Eh? Es biofísica. Manipulación del ADN. El ADN implica algo muy importante. Solamente es algo físico. Entonces, ¿es genética? La genética, sí, hay dentro de la genética un contenido del ADN. Sin embargo, va a algo más global, más grande. No, pues ahí sí se la debo. Bueno, fíjense nada más. Esta disciplina se encarga, utiliza a la biología molecular, y utiliza también a la genética y a otras ciencias para desarrollar productos, servicios de calidad humana y del medio ambiente. La biotecnología, por ejemplo, se utiliza para crear algunas terapias médicas, mejorar la producción agrícola y la producción de alimentos, por ejemplo. Desarrollas nuevas semillas, nuevos cultivos más resistentes a algunos cambios climáticos que utilizan tal vez menos agua, que pueden tener más frutos en una planta, por ejemplo, una producción mayor. Entonces, desarrolla productos, materiales sostenibles y renovables, eh, eh, se encarga de que sea respetuoso el medio ambiente y elimina residuos, y todo esto lo hace mediante ¿qué? Mediante la manipulación del ADN. ¿Sale? Profe, Mande. entonces sería biotecnología. La biotecnología esa es, así es. ¿Quién se encarga de la ¿Y la manipulación? biotecnología nomás se encarga de manipular el ADN o se encarga de manipular otros tipos de así, pues, de cosas así de ese tipo? A De- lo que yo tengo de- entendido que también se manipula, por ejemplo, en el grano de maíz, que es más resistente a algunas plagas o algo así parecido. Es correcto, sí. Eh,
la producción agrícola en alimentos, por ejemplo, au- aumenta para algunas pues, siembras, algunas plantas, la resistencia a algún tipo de enfermedades, mejora la calidad y la cantidad de alimentos que utilizan para eso. Por ejemplo, producir plantas resistentes a ciertas plagas, aumentar su producción, desarrolla terapias celulares, por ejemplo, en la industria farmacéutica, desarrolla nuevos medicamentos, en el medio ambiente, cómo, eh, cómo se pudiera desarrollar, se desarrolla más bien este producto, desarrolla formas en las cuales se puedan eliminar residuos y descontaminar el medio ambiente. Y, por ejemplo, en cuanto a energía, utiliza la producción de los biocombustibles y otras formas de energía renovable, que utiliza microorganismos para convertir materia orgánica en materia utilizable. No sé si hayan visto ustedes, por ejemplo, la película de Volver al Futuro. No sé si les haya tocado conocerla. Una serie, Sí, Volver al Futuro uno, 2, 3, en donde llega el Doc con el personaje principal y el Marty McFly que sale ahí y llega y en uno de los capítulos donde el Doc se va al futuro, vuelve del futuro por él y para echarle el combustible, lo que hace es busca en la basura y toma una manzana, unas hojas de plátano, unas cáscaras de plátano, las echa al motor y la cierra, y eso es de lo que se encarga la biotecnología, de utilizar los residuos, de manipular para que se conviertan en otras cosas útiles como tal, ¿no? Entonces, eso implica una manipulación del ADN, ¿sale? Entonces es mucho más profundo, mucho más grande. Ok, entonces, continuamos. Dice, todos los seres vivos tienen características que nos permiten ser diferentes entre nosotros. Por ejemplo, hay una función de nutrición que implica algo que se llama metabolismo. Hay una función que es reproducción y la función de la relación que involucra a la homeostasia y a la irritabilidad, que no significa precisamente enojarse y ser irritable, sino una reacción al medio ambiente como tal, ¿no? Entonces, el metabolismo, ¿qué es el metabolismo? Es la función de nutrición, y el conjunto de reacciones químicas vitales que ocurren en las células para poder mantener todas las funciones de nuestro organismo. Por ejemplo, el metabolismo tiene dos etapas. Una que se llama anabolismo y otra que se llama catabolismo. El, el primer objetivo del metabolismo es proveer de energía a la célula y en consecuencia a todo el organismo, ya sea vegetal o animal. Entonces, ¿para qué utilizamos el metabolismo? ¿Qué es lo que hace el metabolismo con nosotros? Su objetivo es proveer de energía a nuestro cuerpo a través de célula por célula, ir llenándose de energía, pues para que todos nuestros órganos, todo nuestro organismo esté lleno de energía. ¿Sale? Entonces el metabolismo es el quien nos va a permitir esa parte. Ahora, el metabolismo implica cientos de reacciones, no es una nada más. Son reacciones químicas pero la más significativa es la existencia de la vida,
son las que ocurren en la fotosíntesis y en la respiración. Esa que pareciera que es algo muy sencillo, la respiración, implica algo del metabolismo y algo mucho más complejo. Las demás no se llevarían a cabo sin las anteriores. Entonces, dentro de estas reacciones están la fotosíntesis y la respiración. Ahora, el metabolismo ocurre con reacciones específicas de óxido-reducción. Durante la fotosíntesis, la función metabólica asociada por el reino vegetal y en la respiración es la función de todos los seres vivos. Se reproduce la molécula de alta energía que hace posible todos los procesos vitales. Esta molécula se conoce como adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato tiene unas siglas que son ATP, ¿sale? Entonces, la molécula de alta energía que hace posible todos los procesos que son vitales, se llama adenosín trifosfato, ¿sale? Y se conoce como ATP. Ahí está, ¿sale? Entonces, debemos de tenerlo por ahí, muy claro. Ahora, todo esto implica energía, ¿sale? Convertir energía, la fotosíntesis convierte energía solar en vida, en glucosa, y la respiración convierte la glucosa en energía, ¿sale? Entonces, tienen estas particularidades, estos procesos. Ahora, estas reacciones. ¿Qué es la reproducción? En biología, pues es algo muy importante y de lo principal y el por qué estamos ustedes y nosotros y yo aquí. Porque nosotros formamos parte de organismos que tienen la capacidad de replicarse, de reproducirse. Entonces, hay una reproducción a nivel celular, pero también una reproducción a nivel de organismos, con un constante, que son constantes en el mundo biológico. La reproducción que es a nivel celular ocurre mediante lo que es la mitosis y la meiosis. Cada uno con sus propios objetivos. La reproducción a nivel organismo, esta reproducción busca mantener la vigencia en espacio y tiempo de una especie biológica. ¿De acuerdo? Entonces, la célula tiene formas de reproducirse y son mitosis y meiosis y son parte de esa reproducción y a nivel organismo esa reproducción sirve para poder que las diferentes especies se preserven, ¿sale? Entonces, la homeostasis, la homeostasia y la irritabilidad. Bueno, ¿qué son? Constituyen la llamada función de relación. Su nombre se debe a que todos los seres vivos en su contacto con el medio ambiente, con el medio externo, se relacionan permanentemente con diferentes factores físicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, en el caso de la homeostasia, que es el estado de equilibrio, es un conjunto de procesos de autorregulación que buscan mantener la constancia y el equilibrio en el medio interno del organismo. Por ejemplo, la respuesta al calor y al frío de los seres humanos. El cuerpo humano tiene una temperatura promedio de 37 grados centígrados. ¿Sale? Cuando en el exterior la temperatura está más fuerte, aumenta,
y el organismo busca compensar esa temperatura, lo que hace es suda y, se realiza una disminución de la tasa respiratoria. Cuando hace frío, el cuerpo produce calor adicional, activando la circulación sanguínea y la tasa respiratoria. Empezamos a respirar más rápido y eso nos permite tener más calor. Y además, la circulación en nuestro cuerpo es más rápida también para mantenernos en una temperatura más equilibrada. ¿Sale? Entonces, la homeostasia lo que busca es un estado de equilibrio en ese organismo. ¿Sale? Si hace calor, ya sabemos, sudamos, pero también, ay, qué calor está haciendo. Lo que hacemos es respiramos menos, ¿de acuerdo? Y sudamos. ¿Para qué? Para refrescarnos y buscar un punto de equilibrio y que nuestro cuerpo no se descompense, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso es parte de la homeostasia. Ahora, ¿qué son? ¿Qué es la irritabilidad? La irritabilidad responde a los estímulos procedentes del exterior, como el dolor, sonidos, movimientos, contactos, formas de energía, miedo. Cada una de esas respuestas son señales de irritabilidad. Por ejemplo, nosotros nos irritamos simplemente si venimos del exterior, en donde hay mucha luz en pleno mediodía y entramos a un lugar con muy poca luz. ¿Qué nos pasa? Nos cuesta trabajo, decimos, venimos encandilados y nuestra pupila tal vez se dilata. ¿Por qué? Porque necesita tratar de enfocar mucho más, pero en la luz la pupila se mantiene más pequeña. ¿Sale? Entonces, este tipo de respuestas son las que se tienen cuando hay una irritabilidad. ¿Sale? Por ejemplo, cuando hay algún peligro, sentimos nosotros miedos y también nuestros sentidos son de alerta. ¿Sale? Nuestros movimientos son mucho más rápidos. Nuestro oído se vuelve muy agudo, sentimos miedo y decimos, ¿qué pasa? Y se activan nuestros sentidos, ¿sale? Entonces, eso es una irritabilidad. Por ejemplo, los girasoles se orientan hacia la luz. Eso, pues nosotros por eso le llamamos girasol, buscan el sol para donde esté. Y un estornudo, cuando hay algo en el ambiente, nosotros estornudamos, es una respuesta para sacar algo que nos pueda caer mal, o por ejemplo, un picor en nuestra piel también, que nos cause una comezón y tenemos la sensación, ¿para qué? Para poder lavarnos, para poder atender esa parte. Nuestro cuerpo responde a esa parte, ¿no? Entonces, esas son unas de las partes de estas funciones de relación, y en esa relación pues tenemos a la homeostasia que busca un estado de equilibrio y la irritabilidad que es una respuesta a factores externos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si estamos poniendo atención. A ver, vamos contestando la siguiente pregunta. Dice, elija de las siguientes opciones la que describa al proceso celular conocido como metabolismo. A ver, ¿cuál describe al metabolismo? Se las leo. A. Consiste en la reproducción de una célula a través de la reproducción de sus cromosomas del núcleo y del citoplasma. Como resultado se constituyen dos células hijas
con el mismo número de cromosomas y la misma información genética de la célula madre. B. Mediante este proceso se utiliza oxígeno libre para oxidar moléculas orgánicas y convertirlas en dióxido de carbono y el agua con alta liberación de energía. C. Es el conjunto de reacciones bioquímicas y proceso físico-químico que ocurre en la célula y en el organismo. D. Es la oxidación de moléculas orgánicas para suministrar energía a las plantas y a los animales. La energía obtenida se usa para unir un grupo de fosfato de alta energía que es el ADP y formar un portador de alta energía a corto plazo que se llama ATP. ¿Cuál creen que sea la respuesta a ese metabolismo? Si quieren, me La D, regreso un profe. poquito. ¿Perdón? La D. A ver, vamos señalándola por aquí. ¿Es posible? ¿Cómo van las votaciones? A ver, ¿qué le pongo a las demás? No, profe, D. La D. Ah, ok. Dedo. Ahí está la D. Dice ya, la corregimos, la bajamos por acá. Alguien que tenga la misma u otra respuesta, vamos poniéndole ahí a modo de votación, flechitas. Entonces, si nosotros regresamos poquito al metabolismo, fíjense, por aquí está, nos habla de esa función de generación y de convertir la energía, ¿no? Eso es lo que trata el metabolismo. Ahora, nosotros en esta pregunta, en la D, es donde nos encontramos que es una función de oxidación de moléculas que se realizan en las plantas y los animales para generar y suministrarles energía. ¿Sale? Entonces, por supuesto, la D es la respuesta. Muy bien, muy bien. Ahora la siguiente, la número 2. Selecciona la opción que complete correctamente el siguiente texto. 3 características de los seres vivos son A. Sensibilidad, movimiento y pluricelularidad. B. Metabolismo, reproducción y homeostasia. C. Longevidad, autonomía y reproductividad. Vamos a corregir ahí. D. No evolución, simplicidad y distribución. ¿Cuál creen que sea la respuesta a esta pregunta? La B. Metabolismo, reproducción y homeostasia. ¿Ok? La señalamos por aquí. ¿La B que está arriba o la B que está abajo? La B, la longevidad, autonomía y reproducción. Correcto, muy bien. Muy bien, pues esa es la respuesta, ¿no? Muy bien, excelente, van genial. A ver, vamos a ver la siguiente si ponemos a prueba. El cuerpo humano tiene una temperatura de 37 grados centígrados. Cuando la temperatura ambiente es elevada, el cuerpo pierde calor por sudoración y otros procesos. Cuando desciende la temperatura del ambiente, el cuerpo busca reproducir calor adicional. Este es un ejemplo del proceso fisiológico que permite a nuestro organismo mantener la estabilidad en la composición bioquímica de los líquidos, células y tejidos que lo constituyen, protegiéndolo de variaciones en el ambiente. Su nombre proviene del griego homo, estabilidad o equilibrio, y estasis, de estado. ¿Con qué nombre se le conoce este proceso? A, homopolaridad, B, homeostasia, C, homografía, D, hemostasia. ¿Cuál será?
Fíjense, busca La B. homeostasia, es correcto, ¿no? Busca mantener la estabilidad, que es la que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, con la sudoración, ¿sale? Entonces, y además nos dan una clave aquí. Su nombre proviene del griego homostasis. Homostasis, homeostasia es prácticamente lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces, los seres vivos, 4, los seres vivos realizan en su interior una serie de procesos químicos que le permiten mantener sus funciones vitales básicas. Estos procesos se dividen en, y aquí hay 4 opciones, ¿no? Está la A, por aquí empieza la B, aquí la C y acá la D. ¿Sale? Homeostasia e irritabilidad. B, anabolismo y catabolismo. B, poliplodia y recombinación. D, anfiobolismo y reabsorción. Sería la A. La A de homeostasia e irritabilidad, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, estos procesos químicos permiten mantener, ¿cuáles? Las funciones vitales, ¿sale? Son procesos químicos que permiten mantener las funciones vitales. ¿Cuáles? Las que acabamos de ver hace un momentito. La homeostasia y la irritabilidad, ¿sale? Bueno, esas son. ¿Y la célula? ¿Qué es la célula? Bueno, es una unidad estructural, funcional, genética y evolutiva que tenemos todos los seres vivos. Entonces, la célula como tal es la mínima expresión de vida organizada. Puede efectuar la célula solita todas las actividades vitales, puede respirar, puede tener digestión, tiene excreción, se reproduce y otras funciones. Entonces, la célula es la unidad más pequeña en la que se puede tener vida. Respira, tiene digestión, tiene excreción y se reproduce adicionalmente. ¿Sale? Entonces, la célula tiene una estructura. La estructura de los seres vivos puede incluir una célula. Esos organismos que tienen una sola célula se llaman organismos unicelulares, es decir, de una célula. ¿Cuáles son algunos organismos unicelulares? Por ejemplo, las bacterias, las euglemas, las amibas y otros pueden tener una sola célula. Hay otros organismos de los cuales nosotros formamos parte, que son los organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares, como tal, tienen millones de células. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, los animales y los organismos que forman parte del reino vegetal, como cuáles. Bueno,
Puede ser cualquier tipo de fruta, verdura, un árbol, zacate, nosotros, cualquier tipo de animal que ustedes conozcan. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los que son y forman parte de esa gran clasificación de organismos pluricelulares. ¿Sale? Ahora, la estructura interna de las células es variable. Algunas no requieren de organelos especializados para efectuar sus funciones y otras sí necesitan de estos organelos. Pero, ¿de qué habla, maestro? ¿Qué es eso? ¿Qué son organelos? En esta parte, decimos, a ver, un organelo son estructuras de las células que se utilizan ¿para qué? Para efectuar alguna función vital como la digestión, la excreción, el movimiento de sustancias, la reproducción, entre otras. Entonces, ¿a qué le llamamos organelo nosotros? Pues a los pequeños órganos que tienen las células. Órganos como tal, los que tenemos nosotros, que son más complejos y que tienen millones de células. Pero a esos pequeños órganos que componen a la partecita más pequeña que puede existir de vida, como es la célula, a esas partes que componen a la célula se le llaman organelos celulares. ¿Sale? Es bien importante que lo tengamos bien claro esto. Ahora, la membrana celular, el retículo endoplásmico, las mitocondrias, el núcleo, los ribosomas, los cloroplastos y otros son ejemplos de organismos, de organelos, perdón, organelos celulares. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los organelos? Algunos de ellos son estos. Las bacterias, por ejemplo, no tienen núcleo, carecen de núcleo. Y de la mayoría de estos organelos, debido a que se les conoce como procariontes. Las células que tienen núcleo y organelos especializados se les llaman eucariontes. Entonces, ahí tenemos dos palabritas bien importantes. Procariontes, una procarionte son las bacterias que no tiene la mayoría de los organelos y y no tiene núcleo. ¿De acuerdo? Ahora, los que tienen todos sus organelos y un núcleo se llaman eucariontes. ¿Sale? Entonces, ¿cuál de la clasificación de las células es una célula más completa? Por supuesto que la eucarionte es más completa, tiene todos los organelos y los procariontes no. Entre los organelos celulares es importante que se destaquen tres. A ver, hay algo que son los cloroplastos. Los cloroplastos como tales solamente pueden ser encontrados en la célula vegetal. Esto es clave. Esto es clave y apúntenlo por ahí. Casi siempre preguntan cuál es una de las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Y los cloroplastos es algo que hace la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. ¿Por qué? Simplemente porque las células vegetales son las únicas que tienen cloroplastos. ¿Para qué sirven los cloroplastos? Lo que hacen los cloroplastos es la luz solar
la transforman en sustancias inorgánicas, como cuál, como el CO2, el H2O, lo convierten en nitrógeno, en fósforo, en azufre, en energía química ATP, en alimentos como azúcares, grasas, proteínas, como la liberación adicional de oxígeno en la función metabólica conocida como fotosíntesis. Listo. ¿De qué se encargan los cloroplastos? Prácticamente lo que es, en resumen, es de la función metabólica conocida como la fotosíntesis. ¿En qué consiste? En convertir todo lo anterior en energía. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una diferencia entre la célula vegetal y la célula animal. Ahora, ¿qué son las mitocondrias? Bueno, las mitocondrias son células eucariontes. ¿Qué significa? Pues tienen una estructura más compleja, más completa, las mitocondrias. Las mitocondrias están presentes entonces en todas las células eucariontes. ¿Y qué es lo que hacen? Oxidan moléculas orgánicas como que azúcares, grasas y proteínas, oxidando el oxígeno para obtener energía química en la llamada respiración celular. ¿Qué es el ATP y cómo es? Bueno, el ATP es entonces la molécula de alta energía que hace posible la vida, las funciones vitales. ¿Qué es su nombre en química? Adenosintrifosfato. Los vegetales, por ejemplo, lo que hacen es procesan durante la fotosíntesis a partir de las materias absorbidas del suelo. El ATP se obtiene en las mitocondrias a partir de alimentos mencionados previamente. ¿Cómo es el ATP? Pues aquí está. Esta es la fórmula química y la forma química que tiene el ATP. ¿Ok? Ahora, hay un núcleo. ¿De qué se encarga el núcleo de la célula? El núcleo aloja las moléculas maestras, el ADN y el ARN, que ejercen el control sobre todas las funciones de la célula, incluyendo la reproducción. Dice, recordarás que existen más organelos dentro de la célula y su función no deja de ser importante, pero esta depende esencialmente de la realización de la que realizan tres organelos mencionados, ¿sale? Entonces, los principales son el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la reproducción celular, siendo las unidades biológicas las células que también se reproducen, para tal efecto existen dos alternativas, cada uno con propósito distinto. Fíjense nada más. Entonces, ¿cómo se reproduce la célula? La célula se puede reproducir por una mitosis o por una meiosis. ¿Cuál es la mitosis? La mitosis es un proceso de reproducción celular para todos los organismos que tienen más de una célula, pluricelulares, aunque algunos unicelulares llegan también a experimentar la mitosis. A ver, ¿cuál es el objetivo de la mitosis? Se forma un nuevo organismo y va creciendo en masa y volumen. Tiene adicional nuevas estructuras anatómicas y
la reposición de células muertas y reparación de daños, la mitosis opera en 4 fases. La profase, metafase, anafase y telofase. ¿Sale? Entonces, estos son los objetivos de la mitosis. Ahora, esta mitosis, pues, se realiza en estas fases, ¿no? Aquí está. Primero lo que pasa es que la célula se replica y hay un proceso en el que esa réplica se separa en sus partes internas y a eso se le llama la mitosis. Esa mitosis genera 2 células idénticas, que son células diploides de células idénticas. Entonces, ¿cuáles son las características de esa mitosis? De una célula madre se obtienen 2 células hijas. Las células hijas son genéticamente iguales a la progenitora y las células hijas contienen la misma cantidad de ADN que la célula progenitora. Entonces, esto es una de las formas en las que se puede tener una reproducción, en este caso, una reproducción celular. Pero fíjense nada más, hay otra. En lugar de la mitosis, bueno, no en lugar, adicional a la mitosis, corrijo, existe otra forma en la que la célula se puede reproducir. Esa forma se llama meiosis. La meiosis. ¿Qué es la meiosis? Es un proceso de reproducción celular del cual están excluidos los organismos unicelulares y algunos pluricelulares. Fíjense nada más, se excluyen los organismos unicelulares y algunos pluricelulares. A ver, ¿cuál es el objetivo de la meiosis? El objetivo principal de la meiosis es la reproducción de células sexuales o gametos, es decir, los espermatozoides y óvulos. Entonces, hay una reproducción sexual de los seres vivos, ¿sale? Entonces, ya vamos entendiendo o cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso en donde las células unicelulares realizan su proceso y se dividen en otras idénticas, ¿sale? Entonces, de una célula como tal, se generan 2 células igualitas. Pero en la meiosis hay una reproducción de células sexuales que son los espermatozoides y los óvulos. Y consta de la misma etapa de la mitosis y cada una se genera por duplicado, ¿sale? Entonces, la meiosis produce gametos, ¿sale? Entonces, a partir de esto ya hay una reproducción de organismos más complejos. Aquí, la meiosis, de la célula progenitora se obtienen 4 células hijas, como vemos en la parte de atrás. ¿Sale? Entonces, de la célula progenitora se obtienen 4 células hijas. Y de las células hijas, en la fase 2, son genéticamente distintas a la progenitora. Y las células hijas contienen solamente la mitad del material genético inicial de la progenitora. Es decir, lo que nosotros sabemos que pasa, por ejemplo, con las especies animales como nosotros. A partir de una
meiosis que se genera con óvulos y espermatozoides, se comparte no el 100% de la información, sino se comparte solamente el 50%. Por eso es que tendemos a parecernos 50% mamá y 50% papá. ¿Sale? Entonces, la meiosis es una característica de la mayoría de los animales y de las plantas con flores y sin flores. Entonces, las plantas y los animales, el proceso que realizan generalmente es llamado, o es más bien, es el llamado meiosis. Una mitosis implica entonces que esa célula se divida en dos células iguales. Y la meiosis implica que se convierta en 4 células haploides y que son entre ellas diferentes con el contenido y con la ayuda del contenido genético inicial, pero no se comparte el 100%. No es al final una célula igualita, es decir, no es una clonación. ¿Sale? Entonces a esto, aquí es donde radica la diferencia principal. ¿Sale? De una se generan en la mitosis 2 y de una en la meiosis se generan 4 que no son iguales, son diferentes. ¿Sale? Entonces eso es lo que tenemos aquí en la mitosis y meiosis. Ahora, la reproducción de organismos, como lo somos ustedes y yo, puede ser asexual o puede ser sexual. ¿Cuál es la reproducción asexual? Entonces, en una reproducción asexual no hay intercambio de ADN. Basta con un solo progenitor y existen variantes como, ¿cuál es? La bipartición, que es como una mitosis, pero más rudimentaria. Lo que pasa aquí es que en estas plantas, el citoplasma, y el núcleo se alargan y experimentan un estrangulamiento o constricción a la mitad. La división se obtienen 2 células hijas. Es la característica de muchos organismos unicelulares. Entonces, la bipartición se mira como esto que está aquí. Es el citoplasma y el núcleo se alargan, presentan una constricción en el centro, se empiezan a, como si estuvieran apretando aquí, revientan y se convierten en 2 células, hijas. ¿De acuerdo? Aquí está, esa se le llama bipartición. Ahora, hay otra que se llama una reproducción asexual, significa que no se requiere lo que es la participación de, por ejemplo, el óvulo espermatozoide, es la la gemación. ¿Qué es la gemación? Es un brote o yema que crece y se desprende el progenitor, convirtiéndose en un nuevo organismo. Se presentan levaduras, esponjas de mar, corales y otros. ¿Cómo se ve la gemación? Es un brote, si se fijan, que sale por ahí, un chichoncito que le sale a la célula y lo que pasa es que va creciendo y se va convirtiendo en un nuevo organismo. ¿Sale? Entonces a eso se le llama gemación. Ahora,
existe algo que se llama esporulación. La esporulación se separan porciones celulares a cierta cantidad de ADN y citoplasma, que son encapsuladas por la membrana resistente, convirtiéndose en esporas con potencial germinativo, donde germinan las esporas. ¿Dónde se presenta esto? Se presenta en los hongos, los musgos, los helechos y en algunas bacterias. ¿Cómo se mira esa esporulación? La esporulación es esta parte inicial, se llena de cápsulas, hay una membrana resistente y se generan las esporas dentro. Cuando se rompe, salen esas esporas. Entonces, que tienen un potencial de germinar, ¿sale? Entonces, esa es la esporulación. Hay una parte que se llama fragmentación. Esa fragmentación, ciertos organismos se desprenden de una porción corporal que bajo condiciones propicias se convierte en un descendiente, por ejemplo, una estrella de mar y las planarias. En eso existe una fragmentación. Ustedes sabían que de cuando le cortan una patita a una estrella de mar, le vuelve a crecer otra. Pero incluso de esa patita que le cortaron a la estrella del mar, genera un nuevo individuo. ¿Sale? Está bien. Podíamos saber, por ejemplo, a algunos organismos más complejos, como tal vez alguna cachorita, alguna iguana, que le cortas la cola y le vuelve a salir. Entonces, pero aquí con la fragmentación que experimentan las estrellas de mar, cuando tú le cortas una de las extremidades a esa estrella de mar, la estrella restante sale, genera el restante de esa patita, por decirlo de alguna manera, esa extremidad, que le hace falta, pero adicional, esa extremidad lo que hace es genera un nuevo individuo, ¿de acuerdo? Entonces, pasa también con los gusanos, que son las planarias. El gusano planaria se corta en dos partes. La mitad posterior sin cabeza y la mitad de enfrente anterior con cola, sin cola, que tiene la cabeza pero ya no tiene cola. Entonces, a la mitad sin cola le sale, a la mitad de la cabeza le sale cola y a la mitad de la cola le sale una nueva cabeza. A esto se le llama fragmentación. ¿Sabe? ¿Sabían esa parte? No, no la sabía yo. Pues ya lo tienen allí en su acervo personal. Bueno, existe también entonces un tipo de reproducción que es una reproducción del tipo sexual. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa en esta reproducción del tipo sexual? Hay un intercambio de ADN a través de gametos. Por algún otro mecanismo, puede involucrar a un solo progenitor, si es hermafrodita, o con dos progenitores. ¿Sale? Entonces, hay un óvulo y hay un espermatozoide. Ahora, la reproducción sexual de las plantas, pues hay los granos de polen, se ven de esta manera y hay una polinización que de las flores sale el estambre
y ese estambre sale el polen y de ese polen llegan a realizar una fecundación. Entonces, ahí llegan a otra florecita y van fecundándose, por supuesto. Hay una reproducción sexual de animales, como lo estamos viendo por aquí en pantalla también. ¿Sale? Es intercambio de óvulos y espermatozoides y a eso se le llama reproducción sexual. ¿Ok? ¿Cómo andan hasta aquí? ¿Están listos para contestar la siguiente pregunta? Vamos Están bien. están un poquito enredosos los nombres, pero todo bien. ¿Ok? De eso se trata. Les pasamos las diapositivas para que los vayan repasando, pero la idea es, pues seguir tomando la nota ahorita en la clase, ir más o menos organizando la información y poder ya tener un mapa mental mucho más claro. ¿Sale? El proceso de división de la célula madre puede ser de dos tipos, diferenciados entre sí por la forma en la que se llevan a cabo y por el tamaño del número de células hijas que se forman. ¿Cuál de ellos es el que corresponde a las siguientes descripciones? Por ejemplo, en este proceso de división celular comienza con la división de un núcleo. Los núcleos restantes se reproducen en pequeñas porciones de citoplasma y de una membrana, constituyéndose en células de capacidad germinativa que son liberadas posteriormente de la estructura de las encapsuladas. ¿Cómo se le llama a este proceso de división celular? La fragmentación. Ah, no, gemación. Fíjense que hay constituyéndose en células con capacidad germinativa y clave, que son liberadas posteriormente de la estructura que las encapsulaba. ¿En cuál de ellas teníamos que estaban en cápsulas, estas células con capacidad germinativa? ¿No era la gemación la que se acumulaban las células y como que reventaban o algo así? Se parecen. Vamos para atrás. Fíjense nada más. Aquí lo tenemos. Una de esas tres puede ser. Ah, sí, es la tercera. Esporulación. La esporulación. Hay un potencial germinativo y lo que salen de las cápsulas, ¿sale? Al final, lo que hacen es, se generan como en la parte de abajo las esporas y esas esporas son las que hacen que se germine. ¿Cuándo? Pues cuando se rompe la cápsula, ¿sale? Entonces, si nos hablan de ese potencial germinativo y nos hablan, como en este caso, de de que son partículas que son liberadas y que estaban encapsuladas, se llama esporulación. ¿Sale? Muy bien, ahí está. El citoplasma y el núcleo se alargan y experimentan cierto estrangulamiento y al dividirse totalmente núcleo y citoplasma, se consigue una partición de dos células que son idénticas. ¿Qué son? Fragmentación, germinación, partición y esporulación. La voy a regresar y ustedes me dicen, ¿No es la bipartición? entonces tiene un estrangulamiento, ¿verdad? Entonces se obtienen dos células hijas idénticas. Entonces, sí, a eso se le llama bipartición. Muy bien, excelente. Ahí está. ¿Sale? Entonces, vamos a la siguiente. Y es, ¿de qué manera nos pueden preguntar? Pues ahí están. Ahí están las formas en las que se puede realizar las preguntas. ¿Qué es la herencia biológica? Es la capacidad de los seres vivos de transmitir a sus descendientes
algunas de sus características morfológicas, es decir, de forma. La forma, por ejemplo, nosotros nos reproducimos como seres humanos y no nace un perrito, un gatito, una ballena. La transmitimos nuestra información y características morfológicas, funcionales y bioquímicas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, la genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, no solo al ADN como tal, sino la herencia, cómo se transmite. Tiene una historia más amplia la genética. Los orígenes de la genética se encuentran en los trabajos de Gregorio Mendel y que realiza cruzas de plantas de chícharos. Mendel descubre ciertas características del chícharo que iban transmitiendo de generación en generación, unas de manera permanente y otras con menor frecuencia. Hoy en día a esos caracteres se les conoce como genes. ¿Sale? ¿Cuáles son los genes que se transmiten con mayor frecuencia? Lo vamos a ver. El ADN, por lo tanto, es la molécula de la herencia. En 1944, Avery, McCarthy, MacLeod confirmaron el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es ácido desoxirribonucleico? Significa ADN. Es la molécula que aloja los secretos de la herencia. El ADN está formado por carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que se agrupan en unidades estructurales llamadas nucleóidos. Entonces, aquí nosotros tenemos la base. Ahora, cada nucleótido consta de una base nitrogenada que es adenina, guanina, timina y citosina. Los grupos fosfato, que es el PO4, y azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa. Estos nucleótidos forman dos cadenas enrolladas en espiral a manera de una escalera de caracol unidas covalentemente. Un par de bases equivalente a un escalón y las bases se unen así, que son adenina con timina y timina con adenina. Y también existe otra combinación que es guanina con citosina y viceversa, que significa citosina con guanina. Entonces, ¿con qué se une la adenina? Con la timina. ¿Con qué se une la guanina? Con la citosina y viceversa. ¿Sale? Entonces, de las 4 bases nitrogenadas de adenina, timina, guanina y citosina, existen combinaciones. ¿Sale? La adenina se puede combinar con la timina y la guanina se puede combinar solamente con la citosina. Listo. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos. Como tal, ¿qué es para esta herencia un gen? Bueno, un gen es la unidad biológica. Unidad significa la parte más pequeña, la inicial de la herencia. Entonces, un gen es la parte inicial de la herencia. En un gen se encuentra el código, la información codificada para las características de estructura funcional o bioquímica, que es lo que nosotros podemos heredar. Los genes codifican también características específicas de cada proteína y el ARN del individuo. También existen genes vacíos
que solo ayudan a dar la estructura al ADN y los llamados intrones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos a ese gen que es la unidad, la parte más esencial de la vida. Ahora, vamos a repasar. La función principal es almacenar información genética para la construcción de proteínas y ARN. Almacena y transmite de generación en generación toda la información indispensable para el desarrollo de las funciones biológicas del organismo. Esta información es irrepetible, se le conoce como la molécula de la herencia. ¿Cuál es la molécula de la herencia? Un virus, el ATGC, el ADN o el gen. El gen. Sería la B. ¿Les pregunta? Ahí está. Sería la D, el gen, dice. ¿Ok? Fíjense nada más. La molécula de la herencia. ¿Cuál es la molécula de la herencia? Nos regresamos poquito. Fíjense nada más lo que dice por aquí. El ADN es la molécula que aloja los secretos de la herencia. ¿Sale? Entonces, el ADN es la molécula de la herencia. Lo ponemos por ahí, que anótenlo ahí, que no se olvide. ¿Cuál es la molécula de la herencia? El ADN. Muy bien. Ahora lo señalamos ahí. Ahora, el número 2 dice, seleccione la opción que contiene el nombre del segmento de ácido desoxirribonucleico al que se refiere el siguiente texto. Contiene la información necesaria para producir una determinada proteína de la célula. De las instrucciones que contiene dependen funciones tan importantes como la respiración y la reproducción. Transmite esa información a la descendencia. Se ha convertido en una de las herramientas más precisas para identificar los individuos y es utilizado por miles de laboratorios fundamentalmente para identificar los restos humanos y personas parecidas y la investigación biológica de la paternidad y otras relaciones de parentesco. ¿Qué utilizamos aquí? Ese sí, lo de la ATCG. ATCG. ¿Qué significa? Dígame. El ADN. Transmite su información a la descendencia. ¿Sale? Permite identificar a otros seres humanos, al parentesco. A ver, me preguntan, alguien ya dijo la respuesta, pero quiero que me confirmen y que ustedes me digan qué es. Yo creo que es el ADN. ¿Usted cree que es el ADN, Dolores? Perfecto, a ver. Y lo demás, ¿qué creen, qué dicen, qué apuestan? ¿Apoyan a la compañera Dolores o no? Yo digo que es el ARN. El ARN. ¿Por qué, Juan Carlos? A ver. Porque aparte del ADN, también nosotros contamos con la descendencia de una ARN de la misma, pues es como el ADN, ¿no? Siento yo que es como el ADN, algo así, tengo entendido yo que es el ARN. Ok. Entonces, a partir de esto, pues, vamos poniendo en claro algo. Entonces, el ácido desoxirribonucleico
es la molécula que se encuentra en el núcleo de las células y contiene la información genética necesaria para el funcionamiento, para el desarrollo de los seres vivos, y además el ADN es utilizado en la actualidad para investigación forense, para investigación relacional, parentesco. ¿Qué tipo de pruebas se hacen si alguien niega, por ejemplo, la paternidad de un niño, de una persona? Y hay una investigación biológica de paternidad y otras relaciones de parentesco. Por ejemplo, se han dado casos en los que con el ADN logran encontrar a un criminal, ¿no? ¿Por qué? Por el parentesco. ¿Cómo se identifican seres de restos humanos para ver si es la persona que se estaba buscando y es que es irreconocible o ya está en proceso de descomposición o se encuentran los restos óseos nada más con el ADN? ¿Sale? Entonces, muy bien. La idea es que reflexionemos un poquito y que veamos la utilidad de esto, ¿no? Entonces, en el examen preguntan mucho más sobre el ADN, también de otras cosas, y la idea es que lo tengamos muy, muy presente. Tercera pregunta dice, seleccione la opción que contiene el nombre del segmento del ácido desoxirribonucleico al que se refiere el siguiente texto. Está constituido por varios cientos de nucleótidos cuya secuencia constituye el código de instrucciones para formar las proteínas de la célula. Por ello es considerado la unidad de almacenamiento de la información genética. Leamos bien y tratemos ahí de dar una respuesta. Ouch. ¿El ADN otra vez? Si el ADN es pregunta, A ver. si me contestan, que sea así como, es esto, maestro. Es el ADN, creo, porque dijo que era como la célula de la memoria o algo así, ¿no? Y puede relacionarse con la información genética de cada ser, aunque sería muchas veces la misma respuesta, ¿no? A ver, fíjense nada más, vamos leyendo despacito la pregunta. Dice, selecciona la opción que contiene el nombre del segmento del ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es el ácido desoxirribonucleico? El ácido desoxirribonucleico es el ADN. Y nos dice el nombre del segmento. ¿Sale? Entonces, si es un segmento, a qué conclusión llegamos? ¿Será ADN la respuesta? Definitivamente no. No, ¿verdad? Entonces sería una partecita. Y vamos a lo siguiente. Cuando tengan dudas en el examen, pueden ir así como partecita por partecita para ir tratando de sacar una lógica. Ok, entonces ya sabemos que no es el ADN y que sería una parte del ADN. Y dice, esa parte está constituida por varios cientos de nucleótidos, cuya secuencia constituye el código de instrucciones para formar proteínas de la célula. Por ello es considerado la unidad de almacenamiento de la información genética. Yo les dije y le hice énfasis en la unidad. ¿Cuál es la información de la unidad de la información genética que se encuentra dentro del ADN? Ahora sí sería la C, la ATGC.
¿no? Le llamamos, y aquí quiero que tengamos como Según, una claridad. Fíjense, me voy a regresar poquito por aquí. según, Fíjense qué dice aquí. ¿Qué es un gen? Es la unidad de la herencia, la unidad biológica de la herencia. El gen se encuentra, en un gen se encuentra codificada la información para cada característica estructural, funcional o bioquímica, potencialmente heredable. Los genes codifican también las características específicas de cada proteína y el ARN del individuo. También existen genes vacíos que son los que ayudan a darle estructura al ADN, que son llamados intrones. ¿Sale? Entonces, la unidad, ahí le pongan, anótenlo en su libreta, cuando me diga unidad de información genética, unidad de la herencia, cuando me diga la unidad biológica de la herencia, de la información genética, yo voy a tener siempre bien claro que es el gen. ¿Dónde se encuentra el gen? El gen forma parte del ADN. ¿Sale? Entonces es esa información que tiene el ADN. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, mano, entonces sería primero el ADN, después el gen y del gen ahora sí el ATGC. sí, 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 podría ser Entonces la respuesta a esta pregunta sería el genotipo. Sí, así es. según Jurassic Park, sí. No lo entendí, Dolores, lo último que dijo. Según la película de Jurassic Park, sí, genotipo. la Ok, película muy de bien. Jurassic Park. Entonces, a ver, entonces, Profe, ¿sí me escucho? perdón, ¿Sí me escucho? sí, sí se escucha, dígame. Ah, ok. En la película de Jurassic Park, y tomando el comentario de la compañera, los científicos, ¿qué es lo que hacen? Utilizan la tecnología de la biotecnología para recrear dinosaurios que ya están, pues, obviamente extintos. ¿A través de qué? Del material genético, que en su momento, desde la primera película, pues, ¿en dónde se guardó ese material genético? En la resina de mosquitos que fueron fosilizados a través de algunas resinas que los atraparon, y cuando habían picado a esos dinosaurios se quedaron con esa información. Los personajes de la película lo que hacen en su momento es sacan el ADN de esos mosquitos y lo utilizan para hacer las clonaciones. ¿Por qué? Porque ese ADN tiene el genotipo, la información genética que se encuentra dentro del ADN de los dinosaurios, y por eso es que generan ese parque. El fenotipo es más bien, se refiere a las características en cuanto a las características físicas y del comportamiento que tienen los dinosaurios. Entonces, el genotipo, que son la información genética, y el fenotipo son las características físicas y de comportamiento. Entonces, pues desde entonces que Jurassic Park tiene la uno, tiene mucho tiempo, se está utilizando la posibilidad de que se utilice la biotecnología para traer de vuelta algunas especies que han sido extintas. Entonces, esto es lo que se está viendo ahorita.
y es, por supuesto, pues una creación de seres humanos en un laboratorio. Muy bien, pues vamos, entonces, Profe, mande. también en la última película que acaba de salir, que es Jurassic World, hay un dinosaurio que crean en el laboratorio con genes de camuflaje, por decirle, de camaleón, que se puede camuflar entre los árboles y todo ese show. Entonces ahí ya estarían utilizando genéticas de otros animales y pues es a lo que me quiero referir, pues de que el gen son de otros animales y el fenotipo sería también físicamente como un dinosaurio, pero con las características de otros animales, pues así como el camaleón que se puede camuflajear. Lo que yo Sí, creo que en ese lado, aparte de genotipos, se alteraría también el ATGC, que es la información sobre el gen, más al interior para añadir todos esos nuevos elementos. Eso creo. sí, recordemos que el llamado ATGC, pues es la combinación que dijimos ahorita que tiene el ADN, ¿no? ATGC significa adenina, timina, guanina y citosina, ¿no? Entonces, la idea, estos son los cuatro nucleótidos del ADN y ayudan a formar la secuencia del ADN en donde se codifica, son como los escalones que codifican toda la información necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de esos seres vivos, ¿no? Entonces, es lo que traen. La relación del ATGC, pues con Jurassic Park se basa en la utilización del ADN que representa a estas cuatro letras, pues para poder clonar a esos dinosaurios, ¿no? Con esos fragmentos que fueron fosilizados, ¿no? Entonces, está interesante, se dan cuenta que esto pues lleva mucho más y lleva una complejidad. Entonces, lo que sí, que nos quede claro por aquí adenina, timina, guanina y citosina, que son esas combinaciones que habíamos visto por acá, que pueden existir. ¿Cuál se puede juntar con cuál? Pues tenemos aquí ya las combinaciones pertinentes ahí dentro del ADN, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, pues vamos a la siguiente lámina. Ujú. Aquí está. Bueno, hay biotecnología. Y esa biotecnología que ya la empezamos a entender que hay una manipulación del ADN, es una ciencia que también es una ciencia que tiene un área multidisciplinaria que combina la biología con los sistemas biológicos, con la química, con la ingeniería, con otras ciencias. ¿Para qué? Para tratar a los materiales orgánicos y los materiales inorgánicos. ¿En aras de qué? De utilizarlos en campos como la agricultura, como la farmacología, como la ciencia de los alimentos, la medicina, el desarrollo forestal y otras ciencias. Y producir algunos bienes y algunos servicios. A ver, la biotecnología junto con la ingeniería, la genética y la química han hecho posible la modificación de organismos vegetales y animales con un valor alimenticio, producir nuevos fármacos, nuevos fertilizantes. En el área de la medicina se han hecho presente el uso de nanomoléculas y de un valor curativo. De las nanomoléculas más conocidas que se me vienen a la mente en este momento. No sé si han visto algunos spray que para la ropa las puedo usar con nanomoléculas
y lo que hacen es repeler cualquier mancha, ¿no? Entonces le cae agua a la playera y no se moja, le cae comida, no se mancha, no lo absorbe, ¿no? Entonces, estos son algunos productos que se han ido generando. La ecología, por su parte, es la rama de la biología que se encarga de estudiar a los seres vivos y las interacciones con el hábitat, con el lugar donde viven. Entonces, cuando hablamos de ecología es seres vivos y su interacción con el lugar. Entonces, los seres vivos forman un sistema de componentes interdependientes. ¿Qué significa eso? Que unos dependen de otros. La biología, por su parte, divide al planeta en diferentes hábitats. Algunos hábitats son, por ejemplo, los desiertos, los bosques, las selvas, los pantanos, las sabanas, no las sábanas, sino las sabanas, las estepas y los pastizales. ¿De acuerdo? Entonces, todo ecosistema está conformado por dos factores. ¿Cuáles son? Los factores bióticos, que son todos los seres vivos que hay, ya sea en un desierto, en un bosque, en un pantano, en un pastizal, y los factores abióticos. ¿Cuáles son los factores abióticos? Pues los que no tienen vida. Biótico y abiótico. Bio significa vida. Entonces, abiótico implica que no tiene vida. ¿Como cuáles? En un ecosistema, en un hábitat, pues existe agua, aire, existe el clima, la luz, el suelo, la tierra, los nutrientes que pueda existir en esto, las piedras, todo eso que existe que ayuda a que exista la vida, pero que en sí, esa parte no tiene vida, ¿sale? Y forma parte de ese ecosistema. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, por ejemplo, una pequeña imagen que nos ayuda a ver eso. Ahora, ¿cómo organiza la vida la biología? Bueno, existe especies. La especie es el organismo individual con una función específica dentro de un sistema. La especie. Hay una población que es el conjunto de organismos de la misma especie. Es decir, un venado forma parte de la especie. Varios venados, 10, 15, 20 venados, forman una población. Ahora, la comunidad implica las diferentes poblaciones. ¿Qué son las poblaciones? El conjunto de organismos de la misma especie. Entonces, la comunidad se vuelve más complejo y son distintas poblaciones que comparten un ecosistema. La cobertura o el espacio abarca y se mide en unidades de área, hectáreas o kilómetros. Es decir, cuando ya conviven ya las serpientes con los halcones, con los berrendos y con otros animales que se encuentran ahí, es ahí donde nosotros tenemos la presencia de esa comunidad. ¿Sale? Entonces, especie es un individuo, población, mismos individuos, el conjunto de mismos individuos, y la comunidad son varios conjuntos de mismos individuos, es decir, varias poblaciones. La biosfera como tal es el ecosistema global dividido en ecosistemas más pequeños, incluyendo el espacio aéreo, el terrestre, el acuático, ocupado por los seres vivos. Entonces,
nosotros tenemos que hay una especie que forma como tal una población, y esa población, cuando se junta con otras poblaciones distintas, forma una comunidad. Y esa comunidad se desempeña, se relaciona, comparte espacio, cobertura en un ecosistema. Entonces, la biosfera implica todos los ecosistemas más pequeños y todo el planeta Tierra. Entonces, la biosfera es lo más grande, tiene muchos ecosistemas y esos ecosistemas son diferentes comunidades, diferentes especies, y esas diferentes especies, pues cuando se individualizan, se llaman población, y esa población ya son en específico organismos individuales. ¿Sale? Entonces, esa es los niveles de organización biológica. Ahora, dice, el reino vegetal tiene la importancia biológica de aportar oxígeno y los nutrientes necesarios para el resto de los seres vivos. Entonces, ya cumplen una función. Son productores del ecosistema. La vegetación es determinante en los regímenes de lluvia en las distintas regiones del planeta. Un factor climatológico de enorme importancia. Al valor alimenticio que tiene la gran diversidad de especies para la humanidad, se agrega el hecho de que muchos vegetales contienen principios activos utilizados en la industria farmacéutica para el área de la salud. De los representantes de este reino se obtienen materiales diversos para una buena cantidad de usos: el papel, la madera, la resina, algunos colorantes, sin dejar de mencionar que otra parte de estos organismos constituyen por sí solo un importante aporte económico a través de la floricultura. Las flores son además el alojamiento de las estructuras reproductoras de la planta. Gracias a estas, cada especie vegetal consigue perpetuarse. Entonces, la importancia del reino vegetal en una biosfera, pues está presente. Nos aporta papel, madera, resinas, colorantes, tiene un valor alimenticio, nos da además, permite la lluvia, también permite que el clima se regule. ¿Sale? A partir de eso, entonces, nos dan también lo que son la industria farmacéutica. A través de los vegetales, se genera y tiene aportes en el sistema salud. Además, un aporte importante en la parte económica, porque pues se comercializan vegetales y flores y muchas otras cosas. ¿Sale? Entonces, la importancia del reino vegetal es muy grande. ¿Sale? ¿Se imaginan que no hubiera el reino vegetal? Difícil de imaginarnos el mundo, ¿no? Entonces, ahora, la estructura de un ecosistema. Todo ecosistema se estructura en base al tamaño de sus poblaciones. Este se calcula mediante la tasa de crecimiento determinada por la natalidad y la mortalidad, la esperanza de vida y otros factores. La tasa de natalidad, por ejemplo, es el número de nacimientos por unidad de tiempo en relación con la población promedio. Entonces, el número de nacimientos y la población, y además también la tasa de mortalidad influyen en esa ecosistema, ¿no? Entonces, natalidad, qué tanta población hay y qué tanto nacimientos hay por unidad de tiempo. Ahora,
El flujo de la materia y energía en los ecosistemas. Se tiene que la materia y la energía fluyen en los ecosistemas a partir de cadenas alimenticias. ¿Cómo inician estas? Con el CO2, el H2O, el nitrógeno y el fósforo y algunos otros elementos. Se genera la fotosíntesis que se transforma en energía química y esta energía química que es el ATP en nutrientes, azúcares y grasas, liberando además, después de convertir el CO2, lo convierte en oxígeno para la posterior oxidación de dichos nutrientes mediante la respiración para completar el ciclo energético con la nueva producción de ATP. ¿Sale? Entonces, el flujo de la materia y la energía en un ecosistema fluye cíclicamente una y otra y otra y otra vez a partir de estas funciones. ¿De acuerdo? Entonces, llega el sol, llega el agua y se realiza la fotosíntesis y esto se convierte en azúcares, grasas y proteínas y esto va generando más complejidad en este ecosistema. ¿Sale? Algunos animalitos se comen a esas plantas, por ejemplo, a esos roedores y algunos otros como las águilas, se comen a esos ratoncitos y se genera una cadena alimenticia que tiene sus nombres también. ¿Sale? Entonces, hay una relación ecológica en esta partecita. Bueno, vamos a dejar por el día de hoy la clase hasta aquí.